Preguntaba Groucho Marx: señorita, ¿se acostaría usted conmigo por $1.000.000? Por supuesto, respondía ella rápidamente. ¿Y por $1? Preguntaba de nuevo Groucho. ¿Qué se cree usted que soy?, contestaba la dama ofendida. Lo que usted es ya ha quedado claro. Ahora estamos negociando el precio. Una frase de Groucho Marx. De verdad que me causó muchísima gracia. Es una referencia directa a lo que viene siendo el interés. Avanzando al otro punto, ya con todo esto que hemos mencionado, Venezuela está dolarizada. Hay mucha gente en el exterior que piensan que en Venezuela lo único que compran es con dólares o venden es con dólares. Si bien es cierto, según mi punto de vista, lo que yo he visto, lo que he percibido, tú vas a un negocio y la mayoría de los precios van a aparecer con un asterisco. Por ejemplo, una harina pan o una harina de maíz, para las otras personas que no sepan qué es una harina pan, te va a aparecer con 1 y un asterisco al lado, o con el símbolo del dólar. Si bien los vendedores justifican esto porque el bolívar no cambia cada día, sino que cambia cada 6 horas, sino que cambia cada hora. De hecho, se cambia a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde y 4 de la tarde. Durante 3 horarios, si no me equivoco, cambia el dólar en el país, cambia el precio del dólar en el país a base en bolívares. Pues los vendedores no se ven ellos poniendo: la harina pan cuesta 2.500, pon ahí 2.500. Versia, a la 1 aumentó el precio, pues quita ese y pones ahora que vale 2.800 bolívares. A las 4 volvió a aumentar, pues quita ese y ahora pones que vale 3.000 bolívares. No van a hacer eso, obviamente que no. Entonces, para ahorrarse el trabajo, solamente ponen 1 y el símbolo del dólar, o 1 y el numeral. Saludos, ¿qué tal están, familia? Mi nombre es Jesús Campos y en esta ocasión tenemos nuestro 6º capítulo de este podcast Hablemos de Venezuela, que se sube todos los domingos a la 1 p.m. hora Venezuela, 12 p.m. hora México, a través de nuestro canal en YouTube Jesús Campos Podcast y a través de las distintas plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Podcast, Radio Public y distintas otras más. Todos los enlaces van a estar apareciendo en la descripción. En esta ocasión vamos a hablar sobre los dólares en Venezuela. Para aquellas personas que no lo sepan, pues el dólar ha sido una moneda bastante controvertida en todo nuestro país y del que muchísima gente en el exterior comenta. Entre los temas que vamos a tratar, vamos a hablar sobre la inflación en dólares en Venezuela. Para los que no lo sepan, en Venezuela hay una inflación, pero en bolívares, y ahora se está comenzando a ver en dólares. ¿Por qué? Vamos a hablar sobre esto. Además, vamos a comentar por qué hay inflación en Venezuela, de dónde salen los dólares en el país, dólar oficial versus dólar paralelo, precios en dólares versus en bolívares, cómo adquirir un dólar o cómo se adquieren los dólares en el país, qué opina el Estado o el gobierno sobre el dólar. Además, ¿Venezuela está dolarizada? Vamos a responder esta pregunta y algunas frases bastante curiosas sobre el dólar. ¿Cuál es el respaldo de esta moneda? Porque muchísimos países en el mundo la utilizan. Ahorrar en Venezuela, ¿cómo es posible? Y por último, les daré mi opinión sobre esta moneda en particular y sobre la situación país en particular y esta moneda. Así que bueno, familia, pónganse cómodos que vamos a comenzar. Abriendo el tema, vamos a hablar sobre por qué hay inflación en dólares en Venezuela. Para aquellas personas que no lo sepan, pues en las calles hay muchísima gente que se está alarmando un poco porque se está viendo no solamente la inflación en bolívares, en los precios básicos en bolívares, sino que también en los precios de esos mismos bienes en dólares. Lo que ahorita te cuesta, por ejemplo, este vaso te cuesta $1, dentro de un mes o 3 meses te va a costar 1,5 o hasta $2. Que se vea en bolívares, es decir, que cueste 5.000 bolívares y el día de mañana cuesta 6.000, para la gente lamentablemente es algo normal, pero que se vea en dólares no, o al menos no lo verá antes. Ahorita muchísima gente se está alarmando por esto porque también se está viendo una inflación en los dólares. Aunque los economistas constantemente señalan que en Venezuela no se puede hablar de inflación en dólares, lo cierto es que ya muchísima gente en la calle lo dice constantemente. Según este artículo, una persona necesita $250 para comprar lo mismo que se compraba en enero del 2019, cuando gastaba un total de $100. En un país hiperinflacionario, ahora los venezolanos también se encuentran con un aumento de los precios marcados en dólares.
Algunos ciudadanos culpan a la economía y otros a la viveza de los comerciantes. Sin embargo, el tema del aumento de los productos, no solo en bolívares sino también en dólares, responde a más factores que simplemente la codicia del vendedor. Para añadirlos un poquito más en contexto o en torno a la terminología, inflación se refiere en economía al aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Ahora, es de mencionar que muchos especialistas, muchos economistas no atribuyen el término inflación a lo que está ocurriendo con los dólares. Y es que la inflación en dólares en Venezuela, según ellos, no existe. Tomando en cuenta la inflación reportada por el gobierno estadounidense, entonces, en todo el año 2019, la moneda americana reportó una inflación de apenas 2.3%. Mientras, en Venezuela se reportó una inflación de 7.374% en bolívares, es decir, pues la diferencia es muchísimo. Los economistas concuerdan con el hecho de que lo que sucede en Venezuela no es inflación en bolívares, sino una sobrevaloración del bolívar. Esto quiere decir que el tipo del cambio del bolívar no es lo suficientemente alto como se debería. La sobrevaloración de la moneda venezolana hace que producir en Venezuela sea mucho más costoso que importar productos. Aunque pueda parecer una locura, el dólar continúa por debajo del precio de equilibrio en el que debería estar. El hecho es que la hiperinflación que vive Venezuela superó la velocidad del precio del dólar. Uno de los argumentos que utilizan es que el aumento del encaje legal a la banca y la desaceleración de la liquidez monetaria son las principales estrategias. De hecho, como un ejemplo práctico, ahorita se está viendo que las consultas médicas que son cotizadas en dólares, que se pagan en dólares y demás, es decir, las consultas médicas privadas, anteriormente, por ejemplo, costaban $3, hoy cuestan $5 y se estima que dentro de unos 6 meses va a estar en $7. ¿Por qué? Muchos de estos especialistas atribuyen este aumento debido a que conseguir los productos en el exterior supuestamente es más costoso que lo que era hace unos años. La realidad es que cuando pasa este tipo de cosas como lo que se está comentando en el país sobre lo que viene siendo la inflación en dólares, muchísima gente sale a relucir la comparación de los precios en el exterior versus los precios en Venezuela, porque no es normal que en una economía como la que tiene nuestro país Venezuela, por ejemplo, una silla en el exterior cuesta $5, en Venezuela hoy costaba $5, mañana va a costar 6 y probablemente dentro de unos meses costará 7, 8 o hasta $9, siendo la misma silla que en el exterior con todos los gastos de importación y demás. ¿Por qué pasa esto? Algo bastante curioso y que lamentablemente pues sí está pasando. De hecho, tú te topas con chiste de que si Venezuela estuviese dolarizada echaríamos a perder la economía de Estados Unidos. De verdad, qué locura. Ahora, ¿por qué hay inflación en Venezuela? Bueno, este es un tema bastante extenso, pero les voy a resumir algunos puntos esenciales en torno a este tema tan complejo. Y es que Venezuela durante muchos años, muchísimo antes del 2000, ha basado su economía en la exportación y la explotación del petróleo. Y durante unos buenos años, los precios del petróleo estuvieron en alza, haciendo que en Venezuela hubiese una nueva bonanza de recursos, de dinero, de dólares y demás. Durante los últimos años esto está pasando de forma inversa, y es que los precios del petróleo han venido en declive, ha bajado muchísimo su valor, haciendo que la economía en Venezuela o los ingresos de nuestro país se destabilicen muchísimo. Es de mencionar que otro de los puntos esenciales a este tema es que se comenta que hay una inflación en Venezuela desde el 2013 para acá o desde unos años antes, porque es de aclarar que todos los países del mundo tienen inflación, solo que algunas son más notorias que otras y algunos años se hacen notar más que otros. Y es que uno de los puntos que atribuyen todo esto es que se produjo muchísimo dinero en físico, se sacó muchísimo más dinero del que realmente posee un estado. De hecho, como un dato curioso, anteriormente en la historia, muchísimos años atrás, la mayoría de los estados basaban su economía o basaban el dinero que fluía en los países era en torno a las reservas de oro. No sé si han escuchado de que la moneda antes se evaluaba o se atribuía su valor en torno al oro, pues durante los últimos años no ha sido así. En el año 2017 la inflación en Venezuela se aceleró con la escasez de los productos básicos y el incremento de dinero impreso. Diversos análisis estiman que el alza de los precios superó el
2.700%. Solo el mes de diciembre alcanzó una inflación del 85%. En el año 2018, específicamente en junio, la inflación anual en Venezuela alcanzó un récord superior al 46.000%, con variaciones de los precios de más del 128%. Muchísima gente cuando escucha estas cifras es de no creer, de verdad que no se cree en esta situación, pero sí, realmente en Venezuela se habla de muchísimo en porcentaje. De hecho, aquí en Venezuela ya no se habla de inflación, sino de una hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? Pues básicamente describe el incremento de los precios fuera de control, acompañado del desplome en el valor de una moneda, una combinación que se traduce en la disminución del poder adquisitivo a niveles críticos. Ahora, si bien es cierto, en Venezuela la moneda oficial es el bolívar o el bolívar soberano, porque ya hubo una reconversión monetaria, ahora no se llama bolívar fuerte, sino bolívar soberano, pues durante los últimos años se ha visto notoriamente un incremento de lo que viene siendo el dólar en efectivo en las calles. ¿De dónde salen los dólares en Venezuela? Es una pregunta que muchísima gente se hace y que según varios estudios, en este caso la BBC, trató de responder. Inicialmente nos podemos encontrar que incluso un economista comenta que es probable que la cantidad de dólares en Venezuela ya sea superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares. Wow, de verdad aquí sí no puedo opinar en nada por el estilo, soy un intermediario. Según una de las tres fuentes principales de donde provienen los dólares de afuera, de donde provienen los dólares en el país, del por qué hay dólares en el país, es 1. Ahorros en dólares en el exterior. Y esto pues desde hace unos buenos años. Como segundo punto vienen siendo las remesas hacia Venezuela, es decir, las personas que envían dinero desde el exterior hacia el país. Sin embargo, pese a todo esto, el país recibe muy pocas remesas en dólares. Y esto al menos de los pocos que se puede considerar técnicamente una remesa. Es decir, que si bien es cierto, las personas que, por ejemplo, los venezolanos que se van al país, no sé, me voy a Colombia, me voy a España, me voy a otro país y le mandan dinero a sus familiares, pues muy pocos de esos envíos se pueden considerar realmente una remesa, y por eso los economistas dicen que si bien este es un punto clave, pues no es tanto en comparación con otros tipos de ingresos al país de este tipo de monedas. Para aquellas personas que no lo sepan, para añadirlos un poquito más en contexto, durante los últimos años muchísimas personas han emigrado del país, se han ido del país, y esto ha sido notorio en países como Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, México, más que todos los países de Sudamérica. La gente se va en busca de un mejor futuro o algo por el estilo, y cuando comienza a trabajar, cuando comienza a producir, a percibir ingresos en moneda extranjera, pues mandan dinero también para Venezuela, para los familiares que tienen en Venezuela. Y es de allí de donde varias personas o varias familias obtienen dólares u obtienen ingresos para poder comprar un sinfín de cosas. Y ahora, como tercer punto, es la frontera y las actividades ilegales que apunta este estudio como otra fuente de ingresos de dólares en efectivo en el país. Wow, este sí es otro tema. Es otro tema porque toca diversos aspectos bastante polémicos del que ha causado muchísimo debate en el país, sobre todo lo que vienen siendo las fronteras. En el caso de las actividades ilegales, pues lamentablemente ya eso es normal en muchísimos países de Latinoamérica. Ahora, dólar oficial versus dólar paralelo. Para aquellas personas que no lo sepan, en Venezuela el dólar es uno solo, obviamente, pero el precio en bolívares es en dos, o sea, se divide en dos. Tenemos uno de lo que viene siendo el dólar oficial, o cuánto cuesta un dólar en bolívares de forma oficial, que esto lo emite el Banco Central de Venezuela, que su valor, por ejemplo, el día de hoy puede estar en 2.500 bolívares, pero en otro lado tenemos al dólar paralelo, o también conocido como el dólar negro, el dólar del mercado negro o el dólar ilícito. O sea, hay distintos nombres en torno a este dólar, que esto se fija o se puede constatar a través de páginas en Instagram, en Twitter y a través de distintas páginas en internet. Anteriormente también se veía en los periódicos, pero tengo tiempo de que de verdad no veo esa publicación en los periódicos. De hecho, tengo tiempo que no leo un periódico. ¿Seguirán produciendo periódicos? No, yo creo que sí. No sé. Tengo mucho tiempo que no veo un periódico.
Ajá, pero en el caso del dólar oficial y el dólar paralelo siempre ha habido un conflicto, porque hay veces en que el dólar oficial está muy por debajo que el dólar paralelo y la gente solamente se va a fijar por el que cueste más. Si el día de hoy el dólar paralelo cuesta 2.800 y el dólar oficial 2.500, pues omiten el dólar oficial y se fijan es en el dólar paralelo. Y si pasa al revés, que el dólar oficial está en 3.000 y el dólar paralelo bajó y ahora está en 2.500, pues la gente se va a fijar en el dólar oficial. Básicamente la gente o los vendedores se fijan es por el que valga más. No es como que una preferencia así neta de que no, yo me voy a fijar en lo legal como debería ser, y se fijan es en el Banco Central de Venezuela, como lo hacen varios supermercados. Pues no, hay comerciantes que se fijan por el que cueste más. Y bueno, básicamente eso ha sido una lucha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Es por ello que no existen dos tipos de dólares, existe un solo tipo de dólar, pero su cotización en bolívares existen dos, o se clasifican en dos. Ahora, cuando tú vas a comprar un dólar, es algo bastante curioso. Y es que aquí la economía está muy rota. Básicamente está muy rota. Si tú te quieres comprar un dólar, por ejemplo, se lo compras a una persona que tiene 5 dólares o algo por el estilo, y él se va a fijar en la que cueste más, o al menos así lo hace la mayoría. Por ejemplo, si el dólar paralelo está en 2.800 y el dólar oficial está en 2.700, pues estas personas se lo van a vender por el que cueste más. Es decir, por el dólar paralelo. Pero como dato curioso, si por ejemplo el dólar paralelo está en 2.700, pues no te lo van a vender en 2.700, o al menos últimamente no se está viendo así, sino que te lo venden en 2.800, 2.900 o hasta 3.000, muy por encima del dólar paralelo. Y allí la economía de verdad que se vuelve nuevamente un 8, no se entiende absolutamente nada. Y esto se atribuye mucho a las vivezas de las personas y a que la mayoría de las personas que venden dólares lo hacen no pensando en el precio de hoy, sino pensando en el precio de mañana, de pasado mañana y del de una semana. Y ahora, como otro dato bastante loco, si tú vas a vender un dólar, no a comprar sino a vender, y lo quieres en efectivo por ejemplo, pues si costaba 2.700 no te van a dar 2.700 en efectivo. Esto porque se ha vuelto un poco más complicado conseguir el efectivo en bolívares en Venezuela, sino que te lo van a comprar en 1.500, 1.300, 1.700 en bolívares. Otra locura de esta economía, y si pasa. Básicamente pues eso del ganar no existe. Hay muchísima diferencia, gana uno o gana el otro, así de simple, y eso es muy triste. Obviamente es muy triste, pero pasa. ¿Cómo se adquieren los dólares en Venezuela? Pues es de mencionar que la mayoría de las personas lo que hacen es comprárselo a otras personas, a otros que tengan. Anteriormente se apreciaba bastante lo que vienen siendo las casas de cambio. La gente iba a las casas de cambio y adquiría sus dólares. Ahorita no se está viendo mucho eso, la mayoría de la gente se lo compra es a otras personas. Es de mencionar que si tú vas, por ejemplo, a un puesto, si tú vas a un negocio y le dices que te vendan 10 dólares, no lo hacen, porque creo que legalmente eso no está permitido. Pero no lo hacen, o sea, básicamente lo hacen es entre personas. ¿Qué ha dicho el gobierno o qué ha dicho el Estado en torno al dólar? Pues durante los últimos años sí se había visto una batalla bastante fuerte del Estado contra esta moneda, porque a fin de cuentas el dólar no es la moneda de Venezuela, y la moneda que realmente representa a los venezolanos es el bolívar soberano, no el dólar. Pues durante los últimos meses se ha visto que el Estado ha permitido el uso del dólar, bueno, siempre se ha usado, pero lo ha permitido así de forma oficial como un escape para la guerra económica que ha tenido nuestro país, que ha tenido Venezuela, haciendo que muchos empresarios, emprendedores y otro tipo de personas utilicen el dólar con total normalidad. De hecho, como dato curioso, hubo una época en donde incluso se había prohibido el uso de la moneda, el dólar, a través de compras o ventas. Eso estaba totalmente prohibido. La gente lo seguía usando, pero estaba prohibido. Ahorita no, ahorita sí se ha visto un cambio muy drástico. Avanzando al otro punto, ya con todo esto que hemos mencionado, Venezuela está dolarizada. Hay mucha gente en el exterior que piensan que en Venezuela lo único que compran es con dólares o venden es con dólares. Si bien es cierto, según mi punto de vista, lo que yo he visto, lo que he percibido,
Tú vas a un negocio y la mayoría de los precios van a aparecer con un asterisco. Por ejemplo, una harina pan o una harina de maíz, para las otras personas que no sepan qué es una harina pan, te va a aparecer con 1 y un asterisco al lado, o con el símbolo del dólar. Si bien los vendedores justifican esto porque el bolívar no cambia cada día, sino que cambia cada 6 horas, sino que cambia cada hora. De hecho, se cambia a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde y 4 de la tarde. Durante 3 horarios, si no me equivoco, cambia el dólar en el país, cambia el precio del dólar en el país a base en bolívares. Pues los vendedores no se ven ellos poniendo: la harina pan cuesta 2.500, pon ahí 2.500. Versia, a la 1 aumentó el precio, pues quita ese y pones ahora que vale 2.800 bolívares. A las 4 volvió a aumentar, pues quita ese y ahora pones que vale 3.000 bolívares. No van a hacer eso, obviamente que no. Entonces, para ahorrarse el trabajo, solamente ponen 1 y el símbolo del dólar, o 1 y el numeral. ¿Realmente el dólar es la moneda oficial de Venezuela? No, eso es falso, no es la moneda oficial. Que se esté viendo más su uso es otra cosa, pero la moneda oficial es el bolívar. Oficialmente, legalmente, Venezuela no está dolarizada, y creo que no lo va a estar, porque según las políticas que ha implementado el Estado y el pensamiento ideológico que tiene el Estado, y bueno, es un pensamiento normal entre los países o las facciones nacionalistas más que todos, no se va a dolarizar el país. Hay personas que comentan que Venezuela en la práctica está dolarizada. Pues aquí yo sí puedo diferir un poco. Si bien es cierto, hay gente que compra en dólares o vende en dólares o lo hace en referencia al dólar pero en bolívares, ahorita los venezolanos no obtienen ingresos, o al menos no la mayoría, en dólares. Lo hacen es en bolívares. Y si un país se comienza a dolarizar o todo empieza a estar a precio de dólar, pues también necesita percibir sus ingresos a base de dólares. Como un dato curioso, si tú haces la reconversión de lo que cobra una persona en bolívares a en cuánto sería en dólares en paralelo o en el oficial, pues sería aproximadamente de 3 a 4 dólares el salario mínimo de una persona. El salario mínimo. Así que pues se puede constatar que pues, es muy lejano. Si una harina pan cuesta $1 y el salario está en 4 dólares, hay muchísima distancia, hay muchísima diferencia. ¿Venezuela está dolarizada? No, no está dolarizada. No está dolarizada, aunque en la práctica parezca que sí, no lo está. Algunas frases que se han comentado en torno al dólar es la siguiente: cierro el ojo del dólar y abro los míos. Esto lo dijo Pablo Hasél. Si bien se suele descontextualizar un poco, pues frases similares se han compartido durante los últimos años para aquellas personas que lo único que están pendientes es del precio del dólar. Hay gente que está con su teléfono constantemente: cónchale, Dios mío, aumentó 100 bolívares el dólar, o cónchale, bajó el precio 200 bolívares, y hay gente que se molesta porque baja el precio, de verdad. Frases similares se han hecho para estas personas que son de repente un poco impulsivas u obsesivas en torno a esa temática, pues se tranquilicen un poco. De hecho, hubo épocas en el país en donde la mayoría de la gente estaba, no diré que enferma, pero sí demasiado obsesiva con el precio del dólar. De hecho, algo que se ve y es bastante loco es que si una persona venezolana que recibe ingresos en bolívares y que de repente ahorra en dólares y baja el precio del dólar, se molesta. O bueno, para aclarar un poco más, hay gente que lo dice como que sube o baja el precio del dólar, pero hay otros que lo ven como que se devalúa o aumenta el valor el bolívar. Es decir, que cuando en realidad el dólar está bajando es porque el bolívar está agarrando un poco más de valor. Y hay gente venezolana que se molesta por esto. Es como si de verdad no quisieran que la economía se recuperase. Pero es por algo mental. Muchísima gente, incluyéndome, no sabemos a la perfección cómo funciona la economía de nuestro país. Y por ello, pues hay gente que de repente se suele cerrar en ese tipo de cosas. Cierro el ojo del dólar y abro los míos. Otra frase que es un poco humorística es la siguiente. Preguntaba Groucho Marx: señorita, ¿se acostaría usted conmigo por $1.000.000? Por supuesto, respondía ella rápidamente. ¿Y por $1? Preguntaba de nuevo Groucho. ¿Qué se cree usted que soy? Contestaba la dama ofendida. Lo que usted es ya ha quedado claro. Ahora estamos negociando el precio. Una frase de Groucho Marx. De verdad que me causó muchísima gracia. Es una referencia directa a lo que viene siendo el interés.
Hay gente que por dinero hace cualquier cosa, y son uno de los chistes que también se han debatido. De verdad que fue una frase bastante curiosa. Otra frase, no en torno a los dólares, sino más bien a la economía, o un proverbio: si usted quiere sentirse rico, solo cuente las cosas que el dinero no puede comprar. En Venezuela durante los últimos años se ha visto bastante presente, sobre todo en las relaciones o en las amistades, que muchísima gente suele mencionar, es que de verdad es gracioso hasta decirlo. Por ejemplo, que hay personas que incluso familiares le dicen a una chica que si se van a buscar a un novio o a un esposo, a un marido o algún culito o al peor es nada, pues que lo hagan con alguien que de verdad tenga dinero. Y eso se ha visto bastante, al igual que muchas amistades que solamente quieren tener amigos que tengan dinero. Lamentablemente, no diré que la mayoría, pero socialmente ya se está comenzando a notar que hay un interés sobre todo lo que viene siendo la economía, sobre todo lo que viene siendo de las personas que tienen dinero. Eso es normal en todos los países del mundo, o al menos en la mayoría, pero últimamente sí se está viendo más en los renglones de la juventud. Y en eso no sé si reír o llorar, pero sí pasa. Sí está pasando, de hecho hay muchísimos chistes que hacen, memes, videos, bastante loco, pero sí se ve. Sí está viendo. ¿Cuál es el respaldo del dólar? Pues un economista respondió que hay distintos dólares en el mundo. Hay dólar estadounidense y dólar de otros países, pero en este caso nos referimos al dólar de Estados Unidos. Pues él menciona que ahorita cualquier moneda o divisa del planeta que no tienen respaldo físico alguno se les llama monedas fiat, que es una moneda emitida por un gobierno el cual dice básicamente que mi moneda vale tanto porque lo decreté yo, y se basa, así como en las criptomonedas, en la confianza de las personas que le tienen a esta moneda en sí. Anteriormente las economías de los países o el dinero que fluía, como ya se los había mencionado en los países, se equilibraba bastante con lo que vienen siendo las reservas de oro que tiene un país. Es decir, que si las reservas de oro que tiene Tailandia, por ejemplo, se estima que tiene un valor de $1 millón, por ejemplo, obviamente que no tiene ese valor, pero se estima que tiene un valor de $1 millón, en efectivo solamente va a haber $1 millón circulando. No puede haber más, no puede haber menos, porque la reserva da para esto. Pues hay otros países que no, hay otros países que imprimen muchísimo más dinero, superando el $1 millón. Y su valor se sigue manteniendo por la confianza de las personas. Pero en economía también se suele utilizar este ejemplo como una de las iniciaciones de una inflación. En otros países es normal ahorrar dinero. ¿En Venezuela lo es? Pues sí, obviamente. Hay gente que ahorra en bolívares, gente que ahorra en cosas materiales, como para venderlo en un futuro. Hay gente que ahorra en criptomonedas, en euros, en yuanes, en la moneda rusa. Hay muchísima gente que ahorra en distintas monedas. Pero también se está viendo gente que ahorra en dólares. Gente que de repente recibe sus ingresos y comienza a comprar los dólares y los guarda para que no pierda su valor y que cuando lo vaya a gastar pues cueste lo que costaría $1 en el futuro en bolívares. Como ya les había dicho, la moneda oficial de Venezuela es el bolívar, pero también se está viendo que últimamente hay distintos bancos que están comenzando a aperturar cuentas en dólares. Es decir, que tú puedes manejar dólares a través de cuentas bancarias, pero como dato curioso, si tú quieres ir a comprar dólares en esos bancos, no te lo van a vender, o al menos no por ahora. Sí se está viendo algo raro, todavía no termino de entender ese tema, porque según yo, si tú tienes cuentas en dólares, deberías poder hacer como que una reconversión de bolívares a dólares y retirar tus dólares en físico, y sería una manera más fácil de que las personas, o por ejemplo los ciudadanos, tengamos dólares en físico sin tener que estar comprándole a otras personas, que muchas de ellas pues no tienen nuestra confianza. Eso sí se está viendo muy alejado, todavía no por ahora, pero los economistas estiman que si bien no está sólida la estructura de lo que vienen siendo las cuentas bancarias en dólares en el país, con este inicio se estima que en el futuro sí lo esté. Mi opinión sobre el dólar. Yo creo actualmente, obviamente que la moneda que nos representa a los venezolanos es el bolívar. Sería súper fino, sería súper genial que el bolívar recuperase su valor y que nosotros podamos utilizar el bolívar con orgullo y comprar el sinfín de cosas que queremos, o ahorrar e invertir con nuestra moneda oficial sin depender de una moneda extranjera. Sería bastante bueno, pero no es la realidad que estamos viviendo. Yo creo que uno de los peores errores que pudiese cometer el Estado es quitar el dólar o quitar las divisas de la economía,
o impedir que las personas la utilicen, porque si bien, como ellos mencionan, es una válvula de escape y sirve de muchísima ayuda para los venezolanos a la hora de adquirir bienes o de comprar cualquier tipo de producto. En mi caso particular, pues sí he visto que hay gente que ahorra en dólares y que por ejemplo se quieren comprar una computadora en un futuro de aquí a unos meses, lo hacen es con la garantía de que tienen los dólares y no va a perder su valor. Si hay una inflación en dólares, pues sí sería preocupante, pero de acá allá, pues obviamente lo compra relajado. El dólar, si bien hay algunas personas que no les gusta, es necesario que prevalezca en la economía de un país. No es la moneda oficial de Venezuela, pero es una que se está utilizando, como bien se menciona, como una válvula de escape para esta situación que azota a la nación. Así que bueno familia, me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios en torno a este tema. Recuerda que este podcast lo publicamos todos los domingos a la 1 p.m. de la tarde a través de nuestro canal oficial Jesús Campos Podcast y a través de las distintas plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, Pocket Podcast y distintas otras más. Todos los enlaces van a estar apareciendo aquí en la descripción. Suscríbete a este canal y dale un buen like a este video. De verdad, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. En esta ocasión hablamos sobre un tema del cual quería hablar bastante, y es que si bien es muchísimo más extenso, pues no soy un economista profesional para hablar sobre ese tipo de temas, pues con la ayuda de distintas fuentes y artículos oficiales hemos abordado varios temas que para otras personas en el extranjero resulta un tanto confuso. Así que bueno familia, muchísimas gracias por haber estado hasta acá. Nos estaremos viendo el próximo domingo. Nos veremos en el podcast capítulo 7.